Gracias por seguir con nosotros. Ya lo anunciábamos. Está con nosotros Chanel Rosa Mateo Rosa. Te lo dije antes de comenzar. Que se encarga de gastar el dinero que cobramos. Parte del dinero. Vamos a poner una chuleta allí. ¿Cómo estás? Buenos días a ustedes. Todo bien, gracias Buenos a Dios. días. Buenos días, Hugo. Con muchas buenas noticias del SENASA en estos momentos. Buenas noticias, sí. Sobre todo porque ustedes se han reconvertido. Sí. Bueno, como yo le dije, que este fue el primer programa que yo asistí luego de mi toma de posesión como director de SENASA, y le decíamos que para este año íbamos a tener noticias importantes. Nosotros el año pasado cerramos con 3 millones de afiliados, lo cual en el régimen subsidiado, que es un régimen que implica una protección social importante a la parte de la población más vulnerable. En ese sentido, 3.014.000 afiliados. Ya es un segmento de esa población bastante importante. Que está recibiendo, Chanel, un segmento de la población, estamos hablando mucho más de una cuarta parte del pueblo dominicano que está recibiendo un muy buen seguro, que es un seguro que yo quisiera tener, que todos los dominicanos quisieran tener, porque eso hay que resaltarlo también. Claro, exacto, es como le decía, es un instrumento de protección social. De uno de los elementos más importantes donde la gente se siente, que es el tema salud, o sea, y trabajamos para fortalecerlo cada día más. Este año vamos a afiliar 400.000 nuevas personas y vamos a enfocarnos fundamentalmente en los niños de 0 a 5 años de edad, que ha sido una limitante en el sistema porque ustedes saben que hay un tema duro ahí, que es el tema de la falta de documentación. Ahora bien, como este ha sido declarado el año de priorización de la primera infancia, nosotros vamos entonces a focalizarnos en esa parte de la población. Vamos a afiliar a aquellos niños ya que van entrando a las estancias infantiles. Ustedes saben que este año van a haber 150 estancias infantiles, y la idea es afiliar, que cada niño que esté ahí tenga un seguro de salud. Eso es una parte importante. Y luego, y un segmento también que nos pensamos enfocar es en el tema de la trabajadora doméstica. SENASA tiene muchas trabajadoras domésticas que están en régimen subsidiado, pero vamos a hacer un acuerdo con las centrales sindicales de forma tal que nos permita, digo las centrales sindicales porque las centrales sindicales hay una mesa técnica que está trabajando el tema de género, y ahí hay 150.000 y pico de personas. Sabemos que hay una parte importante que está afiliado a SENASA, pero el tema es visibilizarlo. O sea, y que ese segmento de la población tan importante también esté afiliado, tenga su seguro de salud. Chanel, ¿qué le cuesta a la República Dominicana ese seguro, ese régimen subsidiado? Bueno, ahora mismo la asignación para este año es alrededor de 5.000 millones de pesos del Estado Dominicano para financiar ese seguro de salud. Eso hay que agregar también que hay una parte de los recursos que no vienen a través de SENASA, sino que llegan a través del Ministerio de Salud Pública, porque el régimen subsidiado incluye también los salarios que se pagan a los médicos, enfermeros y personal de salud que trabajan para la red pública de servicios de salud. Obviamente hay otros valores importantes, valores agregados importantes, y es que no solamente esa población recibe servicios en la red pública, sino que cuando no hay un servicio que no se encuentra ahí, también lo recibe fuera de las redes descentralizadas, etcétera. O sea, es un aspecto importante. Sí, sin lugar a dudas, cuando se cubre, la cobertura abarca las vacunas, cierto tipo de emergencia de los infantes, la asistencia hospitalaria. Eso contribuye a la tranquilidad laboral y mental y emocional y social del ser humano. Entonces, ¿cuándo esa gente se va a comenzar a enterar de que esos niños van a estar en la cobertura? No, nosotros estamos haciendo todos los arreglos para, en este primer trimestre del año, el mes que viene, ya vamos a comenzar con las instancias que están inaugurando, pero no solamente nos vamos a limitar las instancias, sino que en el territorio, en el terreno, vamos también a localizar, a hacer el esfuerzo de localizar esos niños de menores de 5 años, incluir en esa parte de la población. Ahora mismo en el régimen subsidiado hay 64.000 niños, o sea, el reto de nosotros es importante. Es muy importante porque, como le decía, es una población vulnerable desde el punto de vista de sanitario, pero también es una parte de la población que no está protegida en estos momentos. Chanel, yo recuerdo que cuando estuviste aquí, uno de los asuntos en los que estaban trabajando era tratar de hacer un seguro complementario para el SENASA. Sí. Vi que anunciaron recientemente que ya eso era una realidad. ¿Cómo va funcionando? ¿Cuál es el esquema? ¿Cómo las personas se pueden... Mira, yo tengo primero que dar una explicación. SENASA no tenía un seguro complementario porque nosotros siempre tuvimos la expectativa de que un seguro complementario no fuera necesario. Es decir, que el plan de servicio de salud fuera tan amplio que la gente no se viera obligado, y las empresas, a hacer un costo adicional. Sin embargo, eso no ha pasado, obviamente, como todos sabemos, y la idea es, y ha sido una demanda entonces de nuestros afiliados,
sobre todo afiliados de mayores ingresos de las empresas, tener un seguro complementario que le permita cubrir aquellas patologías que no están incluidas en el plan de servicio de salud, además algunos elementos que tienen que ver con habitaciones más confortables, ese tipo de cosas, o sea, asociada a confort. Entonces la idea es que nosotros en marzo oficialmente estamos lanzando los planes complementarios, aunque ya las empresas pueden ir, estamos haciendo todo el mercadeo con las empresas. Vamos a tener 4 planes que se van a ajustar a las necesidades, a los requerimientos de cada trabajador de las empresas, que es el otro régimen que trabaja SENASA, que es el régimen contributivo, y de la cual es una de las áreas también más importantes del país. Exactamente. Ahora, Chanel, en ese caso, y volviendo al subsidiado, el subsidiado es el que no tiene posibilidades, claro, el que no puede pagar y todo eso. Sé que todo es un proceso y más de 3 millones de personas, se ha logrado mucho, no se puede negar, pero ¿cuándo o cuánta gente faltaría, sin incluir el tema de los niños, cuánta gente faltaría por tener su seguro de salud? Y cuando se sigue en ese proceso, tengo entendido, no sé si es así, que está cerrado ahora mismo el SENASA al tema de incluir más personas. ¿O está abierto? ¿Cuándo puede ser? Este año, por ejemplo, como les decía, nosotros vamos a incluir 400.000 personas, adicional a los 3 millones, régimen subsidiado. Ahora bien, esa es una pregunta interesante la que tú haces en el de Fórmula 1, en el sentido de cuál es el potencial, el universo que obviamente diría a ese régimen. Mira, eso tiene que ver mucho con lo que Guarocuya decía anteriormente. Nosotros no tenemos capacidad financiera. No, y sobre todo una reforma al mercado laboral. Nosotros tenemos gente afiliada al régimen subsidiado que eventualmente no deberían estar en régimen subsidiado. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo concreto. Una persona que trabaja en un colmado. ¿Qué pasa? Que ese colmado es informal. Esa nómina, ese colmado de 3 o 4 empleados, no está, nadie está registrado en la Seguridad Social, ni está registrado en la DGI. Cuando nosotros vamos a la casa de esa persona califica régimen subsidiado por el nivel de ingreso que recibe y por el nivel, y sobre todo por las condiciones socioeconómicas en que vive. Entonces, esa persona está ahora mismo en régimen subsidiado, sin embargo, debería estar en el régimen contributivo, porque esa persona trabaja para una empresa y genera unos recursos, y trabaja para un salón de belleza, trabaja, en fin, para una serie de empresas que no debería estar en régimen subsidiado. Entonces, nosotros tenemos esa distorsión. Igualmente, hay una parte de la población que trabaja ahora informal, que el régimen contributivo asociado no es iniciado, como ustedes saben, que eventualmente cubriría esa parte de la población, que hoy día es el 57% de la población trabajadora, y obviamente como la ley nuestra lo que dice es la inscripción a régimen subsidiado es en función de la condición socioeconómica, no en función del nivel de ingreso, es en función de la inscripción laboral. Es decir, si una persona trabaja y no importa lo que gana, formalmente va al contributivo. Si no está en una nómina, aunque posiblemente tenga mayores ingresos, que va al régimen subsidiado. O sea, eso significa que tenemos que trabajar para modificar la ley. Modificar la ley. Y tal vez simplificar los regímenes. Y algunas cosas, Elisa, sí, claro. Ustedes saben, yo se lo he dicho muchísimas veces, yo particularmente no estoy de acuerdo con la designación que hace la ley y la división de la sociedad dominicana. Yo creo que el concepto debe ser otro, el concepto de ciudadanía, en el sentido de que todos los dominicanos deberíamos estar afiliados al mismo régimen y con los mismos derechos y las mismas posibilidades. Yo creo que eso hace equidad y hace inclusión social, pero todos sabemos el diseño de estos seguros sociales en América Latina como se ha dado, y nosotros tenemos hoy día esa dificultad, y por eso tenemos ese trasvase, vamos a decir, entre regímenes. Independientemente de los procedimientos, los protocolos, las escalas que ustedes tienen, una persona que necesite y quiera y pueda pagar un servicio de SENASA, casi como un servicio privado, ¿qué debe hacer y cuánto le puede costar eso? Mira, Frank, nosotros no tenemos ese servicio ahora mismo, porque una vez SENASA tenían planes individuales. Lo que pasa con los planes individuales, pasan dos cosas. Generalmente la persona que compra un plan individual es porque tiene una enfermedad, generalmente una persona sana no compra, entonces se obliga a la ARS a incrementar permanentemente ese plan, porque para que sea financiable. Entonces a la gente le estaba costando mucho ese financiamiento, y SENASA decidió cerrar hace ya algunos 4 años ese plan. De acuerdo. Pero ¿podría integrarse de alguna otra manera? Sí, por ejemplo, aquí hay lo que se llama empleadores virtuales. Que son los mismos que emplean es a través de los cuales llegan la mayoría de las empleadas domésticas. Exacto, sí. Llegan a través de esos empleadores virtuales y, como les decía, a través del régimen subsidiado. Ese es un mecanismo que la gente tiene que llena un vacío que realmente no debería existir, porque la ley establece un mecanismo de afiliación.
Sin embargo, afiliar a la población informal es bien difícil en un sistema como este. Dentro del sistema de salud, vamos a decir público o dirigido por el gobierno, las políticas de salud, el SENASA es lo que saca la cabeza de todo esto. O sea, la gente lo que te habla del SENASA, independientemente del contacto, inclusive la aspiración de mucha gente es estar dentro del SENASA. Sí. ¿Cuándo en República Dominicana nosotros podríamos, o este proyecto del SENASA, que ya tiene bastante tiempo, que está funcionando, que le faltan muchísimas cosas, lógicamente está funcionando, pero pudiésemos nosotros llegar, o el proyecto, la visión sería llegar a un punto a tener un sistema de salud como el canadiense, como el francés, como en Londres, Inglaterra se hace también, que tú tienes que ya está todo el mundo cubierto, un sistema universal. Eso te lleva a esa vía, eso sería una etapa, no es la visión. Sí, no, yo creo que con esta ley no es posible alcanzar la universalidad, porque este diseño que nosotros tenemos aquí legal es un diseño que se hizo original, conceptualmente para poblaciones con alto nivel de formalidad. Es decir, no está concebido para una población como la América Latina, que ahora mismo tiene... Como la nuestra. La nuestra específicamente, como les decía, el 57% de la población trabajadora está en el sector informal. Esos países que han avanzado a través de, que han entrado a una universalidad, lo han hecho a través de otro mecanismo, y es la creación de un sistema que no se financia por cotizaciones sociales, sino que se financia por impuestos generales. Es decir, se crea un impuesto, ese impuesto lo recauda la Seguridad Social, y con ese impuesto se cubre al 100% de la población. Tú calculas, y está todo el mundo cubierto, no importa sea pobre, rico, trabaje o no trabaje. Y entonces, lógicamente, eso nos lleva también al diseño del modelo de salud que nosotros tenemos. Usted sabe que aquí no existe un primer nivel de atención, el régimen contributivo, que ha sido un elemento importante. No hay país en el mundo que aguante financieramente, que soporte financieramente que su población afiliada a un régimen de seguridad social vaya directamente a un especialista. Eso, por ejemplo, en el caso que se estaba de Londres, sí. Canadá, por ejemplo, el sistema universal que tiene, donde la gente expresa más satisfacción en su uso. Claro. Pero es un sistema que funciona, claro. Con temas de medicamentos y todo, sí, perdón. Claro, sí. Se está trabajando sobre el primer nivel de atención. Sí, claro. En eso hay que decir que doña Altagracia está tratando de aplicar la ley en ese sentido. Sí. Una vez se comienza a trabajar en el primer nivel de atención, ¿se podría visualizar la modificación de la ley? ¿Es posible la modificación de la ley para que el sistema sea mucho más equitativo? ¿Cuáles son esos elementos que tienen que estar contenidos en una ley que sea realmente para todos? Yo quisiera que me contestaras, pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a la pausa y volvemos con esto. Continuamos en esta conversación con Chanel Mateo Rosa, hemos hablado de seguridad aquí, del Seguro Nacional de Salud. Dejamos la pregunta en el aire, Chanel, y es que ya se está tratando de implementar el sistema de atención primaria, se está tratando de implementar la ley. Lo que la ley establecía. A la par, ya con este sistema que está comenzando a funcionar, ¿podría haber una modificación real del sistema de seguridad social que permita que sea mucho más incluyente? ¿Y cuáles deberían ser esas modificaciones? Sí. Bueno, soy mucho, yo lo podría hablar toda la mañana, sí. Porque la ley de seguridad social no solamente implica el Seguro Nacional, el Seguro Familiar de Salud, también implica el tema de las pensiones, que es todo un tema, y el tema de riesgos laborales, además el que es otro tema. Claro, el tema de la gobernabilidad del sistema, recuérdense, y por ahí podríamos comenzar. El sistema dominicano la economía política, el sistema dominicano de seguridad social establece que las decisiones se toman tripartitas, o sea, que tienen que ser aprobadas por empleadores, empleados y gobierno. Por lo tanto, eso hace un poco infuncional el sistema, porque entendemos, todos sabemos que todo el mundo tiene intereses, legítimo o no, y la gente lo que hace es que defiende en el interior del sistema de seguridad social, defienden los intereses, y eso hace un poco que el sistema no haya caminado y finalmente que resulta perjudicado de todo esto es el ciudadano, que recibe tardíamente o no recibe lo que deben ser los beneficios del sistema de seguridad social. Pero intereses, perdón, Chanel, que está llamado el gobierno a romper esos intereses, porque el Estado está llamado a proteger a la mayoría. Sí, también. Claro, lo que pasa es que no es, tú sabes lo que son los poderes fácticos, lo que en toda parte del mundo, señores, la regulación sanitaria y la modificación a la seguridad social cuesta muchísimo, es la reforma que más cuesta políticamente y que más, todos vemos lo que ha pasado con Obama en Estados Unidos. El primer fracaso grande que hubo en Estados Unidos fue Hillary Clinton, cuando se creó
el presidente, su esposo, que era una comisión que ella presidía, y hoy día eso se pone como ejemplo a la Universidad Norteamericana de fracaso de una reforma. Entonces, hay muchas cosas yo creo que hay que reformar, obviamente. Yo, como te decía anteriormente, yo creo que no se puede seguir financiando un sistema vía cotizaciones sociales, porque eso, nosotros estamos ahora, la gente aporta un porcentaje que no está vinculado a sus ingresos, sino que el ingreso, el descuento es igual, de un 10% para que gana 50,000, para que gana 5,000 pesos. Pero eso también se hace un poco más inequitativo. O sea, hay una serie de elementos que yo creo que deben centrarse en el tema, y esa yo creo que es la segunda ola de reforma que nosotros tenemos que hacer, centrar más la seguridad social en el ciudadano y menos en los intereses particulares. Entiendo lo que dice, y el caso de Estados Unidos es un ejemplo de lo que son los intereses reales, pero otros países lo han logrado. Sí, claro. Claro, nosotros, tú sabes que ayuda mucho en otros países, que hay también una conciencia, gente, sobre el tema de seguridad social. Yo creo que nosotros, como tal, eso es un tema importante. Yo le decía a usted la vez anterior que estuve aquí, que un elemento que SANSA va a trabajar, y ya comenzamos a trabajar en eso, el tema de la participación social. Nosotros queremos que la gente conozca sus derechos y que lo demande y que no critique y que la gente diga, bueno, usted ofrece... Que se empodere. Y que se empodere, es el concepto de empoderamiento. Yo creo que eso que nosotros estamos haciendo en SENASA, yo creo que debería ser también para todo el sistema. Ahora, lógicamente, cuando tú haces eso, tú tienes que estar preparado para responder a las críticas y a lo que venga. O sea, tú no puedes tener miedo a las reacciones de la gente, a las críticas de la gente. Eso mejora, eso contribuye a mejorar. Y a la disposición de hacer las modificaciones necesarias. Entonces yo creo que eso debe ser sistémico, ese concepto. O sea, que hay que crear clubes de afiliados, que la gente participe y que la gente demande a todo el sistema. Porque nosotros como institución pública estamos abiertos, pero el mercado de aseguramiento no es así en el sentido general. O sea, nosotros, la información que nosotros damos sobre nuestra gestión no es comparable con el nivel de información que dan las demás, por razones obvias. O sea, nosotros, a pesar de que todos recibimos recursos públicos, porque y eso es importante, ese concepto, las ARS privadas también reciben recursos. Nosotros recibimos igual que ellos, por afiliados. Si no tenemos afiliados, no recibimos. Ahora, esos recursos que van a la tesorería inicialmente, a la gente no lo hace opcionalmente. A la gente se le obligó mediante una ley a cotizar. Y eso técnicamente lo hace público, esos recursos. No importa que lo manejemos nosotros, que lo maneje una ARS privada. Por eso que es regulado el sistema y por eso tiene que regularse. Ok, los extremos de la vida nos hacen susceptibles en ambos extremos. Por ejemplo, la infancia, la adolescencia y después la parte de la cuarta edad o la edad final, la parte donde el ser humano se convierte en muchos casos indigente y en estos países pobres. ¿De qué manera el SENASA garantiza o le brinda alguna asistencia a esos envejecientes que están en los asilos, a esa gente que vive en los callejones, en los barrios, sentados en una mecedora esperando la muerte? Y algunos que han sido diagnosticados sin el poder adquisitivo de adquirir los medicamentos. Mira, ¿cómo llega el SENASA a ese grupo? Eso es importante. Mira, hay dos mecanismos que, un poco uno con limitación, obviamente, que es el tema de los pensionados, que es un gran tema pendiente en la sociedad dominicana. Es el tema de la atención a salud a los pensionados, pues como tú dices, Franklin, es la población que más lo merece, que más demanda, y eventualmente... Que ya lo dio todo. Lo dio todo, exactamente. Y en que más se gasta en medicamentos y atención hospitalaria. La idea original era que los pensionados fueran distribuidos en las ARS de acuerdo a una proporción, de acuerdo al comportamiento que tiene cada ARS en el mercado de aseguramiento. Es decir, si yo tengo el 30% del total de los trabajadores, esa población subsidiaria, esa población pensionada debería ser distribuida en esa misma proporción. Cuando eso fue sometido al Consejo de la Seguridad Social, obviamente el Consejo no aprobó esa. Y finalmente la parte de la población pensionada que tiene seguro de salud está en SENASA. O sea, SENASA es la única ARS que afilia a esa parte de la población. Son 10.534 personas. Ahora mismo, eso por la parte de los pensionados. Lo otro, en el régimen subsidiado, también nosotros tenemos una parte importante de la población envejeciente, porque se ha hecho acuerdo con los asilos de ancianos. Allá hemos trabajado, ayer tenemos una reunión con la directora del CONAPE, del Consejo Nacional de Población Envejeciente, para buscar mecanismos de ver esa parte de la población que hoy día no está cubierta, que ingresa a SENASA. Pero los que están cubiertos, que pertenecen al SENASA, sí tienen, como dice Franklin, esa protección, esa cobertura real, porque no es decir tener un seguro, sino de verdad que me resuelva también. Claro que sí.
Claro, igual tienen los beneficios que tiene toda la... ¿Y nada obliga a esa prestadora a brindar la asistencia a ese sector de la sociedad que la necesita? Bueno, hay una interpretación de la ley. La ley dice, la ley de seguridad social, que luego de promulgada la ley, los pensionados que se produjeran ahí debían ser cubiertos por el sistema. Pero hasta ahora eso no ha pasado. Hasta ahora, las 10,000 y tantos afiliados que son financiados por el Estado Dominicano, no por los recursos que entran al sistema de seguridad social. Ahí es que está, como tú decías, que el sistema tiene tanta burocracia que por eso no avanza. Intereses. Más que burocracia, hay las dos cosas, pero más que la burocracia, intereses. ¿Y la diálisis y las enfermedades catastróficas que necesitan procesos quirúrgicos muy costosos? Sí, eso está cubierto en el plan de servicio de salud. Hay un asunto que a mí de manera particular, porque lo viví, me preocupa un poco del SENASA, y es el tema de la burocracia. Yo sé que hay un procedimiento que se debe hacer con todo. Pero, por ejemplo, llega un caso de emergencia y te dicen, tú tienes que entrar para que te pueda cubrir y te pueda agilizar un procedimiento, tienes que entrar por el área de emergencia de un centro de salud. Entonces, en una ocasión te voy a contextualizar. Sí. Pasó que una persona tenía un problema cardíaco. Se diagnosticó, se verificó y le dijeron, mira, como la situación está en emergencia, vamos a hacer la operación tal día, vamos a hacer la intervención tal día. Trata de agilizarlo en el seguro para que te pueda cubrir sin ningún tipo de problemas. Pero cuando tú llegas al seguro te dicen, no, pero es que ese procedimiento dura 5 días. Pero es que van a hacer una operación en 2 días. O en un día. Necesito que eso sea rápido para que puedan hacer la intervención. Mira todos los documentos aquí que avalan que esa intervención tiene que hacerse ya. Entre por emergencia. Pero es que ya se hizo la cita para poder hacer el procedimiento. Y aquí están todos los papeles que avalan que ese procedimiento es absolutamente necesario. Gracias a Dios encontramos a alguien que nos pudo ayudar en el proceso porque era realmente una emergencia. Pero ese proceso es burocrático y largo cuando son ese tipo de situaciones. ¿Qué se está haciendo para mejorar eso? Mira, es extraño, si es una emergencia, es una emergencia. O sea, no debería estar sometido a un proceso que, como tú bien dices, es burocrático. No solamente en SENASA, ese es un tema sistémico. Sí. Sistémico de las administradoras de riesgo de salud. Y lo es porque también tú tienes que verificar que no haya un fraude, que no haya suplantación de... Si está bien sustentado. Exacto. El protocolo manda que sea así. Eso así. Pero, sin embargo, eso no debe hacerse a costa o que ponga en peligro la vida del afiliado, porque eso debe ser lo primero que hay que preservar. Entonces, yo creo que sí, que hay que mejorar. Ese es un tema, como te decía, no solamente al interior de SENASA, sino que es un tema sistémico que nosotros, eso es lo que llama la atención gerenciada, que mucha gente dice, lo que pasa con los sistemas de seguridad social es que hacen más énfasis en los procedimientos que en la gente. En los seguros. Sí. Los seguros. No, pero yo entiendo que la cantidad de fraudes que se ven. Claro que sí. Entonces, por eso está sometido a ese proceso, pero igual, porque yo he sido también sí, víctima de esa burocracia. Yo creo que sí, que ese es uno de los retos que no tenemos por delante. Darle respuesta rápida. En Estados Unidos, en el sistema que ellos tienen con el subsidio, se han dado muchos casos de fraude. ¿Se dan esos casos? Sí, pasan frecuentemente de suplantación de identidad, como decíamos, un afiliado que le presta su carnet a otro, pasa eso. La doctora Guzmán decía de que al fin los pobres tienen oportunidad de hacer fraude en este país. Sí. De ellos se habla. Ay, Dios mío. Oye, una actitud, pero es verdad. Chanel, y lo dijo Lula también, esa palabra en Brasil, le denunciaron el tema de los fraudes en los programas sociales. Y dice, bueno, era justo que algún día los pobres aprendieron de alguien. Tú conoces muy bien el sistema de salud dominicano, has estado involucrado en todos estos procesos. El de seguridad social. Exactamente. Sí, pero lo que quería saber a nivel general, hemos avanzado estamos bien, estamos intermedios, nos falta mucho. Tú que lo conoces, tú has vivido este proceso. Eso tiene que ver mucho con las expectativas personales que cada quien tenga. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar muchísimo en el sistema de salud. Cuando hablamos del sistema de salud, cuando hablamos del sistema de salud, no solamente el sistema de salud público, sino el sistema de salud en sentido general. O sea, porque eso es importante. O sea, nosotros a veces nos acostumbramos
a focalizar el tema de seguro del sistema de salud, el sistema público, porque nosotros asociamos mucho la calidad técnica al confort. Si vemos una clínica que está bonita, consideramos que tiene calidad, y no siempre coincide el confort con la calidad técnica. No siempre coincide en la capacidad del médico con el nombre de ese médico. Es decir, pero nosotros, el gran reto todavía es constituir un sistema que sea lo más compatible posible con las aspiraciones de la gente. Y una cosa importante que ustedes decían, que la diferencia, la brecha entre tener un carnet y mis necesidades se cierren cada día más. Claro. O sea, lo que se llama cobertura efectiva. O sea, nosotros estamos hablando que tenemos 6 millones de personas con cobertura en el sistema de salud, por ejemplo. O sea, 6 personas con carnet. Ahora vamos a ver de la necesidad de esa gente que estamos cubriendo. ¿Cuál es la efectividad? Que está ese seguro, el básico, por ejemplo, que no es del SENASA, los que tienen un seguro, que 3,000 pesos de medicina, cuando tú sabes que 3,000 pesos te cuesta una pastilla para el dolor de cabeza al año. No, y SENASA, por ejemplo, sometió al Consejo de la Seguridad Social, envió. Nosotros no tenemos capacidad para someter un listado de medicamentos que nuestros pacientes han demandado, por ejemplo, oncológicos, para que fueran considerados una eventual modificación, no de la ley, pues eso no tiene que modificarlo a la ley, sino del cuadro básico de medicamentos. De esa lista se obtuvo de que esas 31 patologías, medicamentos, de la demanda que la gente hace, las necesidades, y de la actualización, por ejemplo, que hace la ciencia permanentemente. ¿Que está pendiente esa actualización? Claro, está pendiente, exactamente. Y nada, ese consejo como que no aprueba nada. Bueno, pero el tema lo decía Chanel al principio. Es que todos los actores tienen que estar de acuerdo y nunca van a estar de acuerdo. No, y que si la sociedad no se empodera, entonces no identifica, no exige, el Consejo no recibe presión. Y el departamento del SENASA que evalúa la prestación de los servicios, la calidad del servicio, ¿cómo se siente la gente que asiste? Nosotros tenemos 2 mecanismos de evaluación. Es esa, a lo interno, que es la gerencia de atención de usuarios, que permanentemente evalúa, pero también nosotros hacemos encuestas. Nosotros hacemos 2 encuestas al año, donde evaluamos el sistema de seguridad social, donde evaluamos los servicios que nosotros le damos a la población asegurada, y hasta ahora ha sido bien, la satisfacción ha sido bastante alta. Sin embargo, eso no nos hace a nosotros acomodarnos. Eso es lo que le digo yo siempre al personal de SENASA. ¿Cuál es la principal queja de la gente? El tema de medicamentos. Es que eso es. Y los copagos. Cuando una persona va a un médico, a un servicio, los pagos directos que tiene que hacer esa persona. Sí. Un sistema de seguridad social es un sistema de protección financiera, fundamentalmente. O sea, no solamente de salud, es de protección financiera, que la gente no tenga que empobrecerse, porque eso es lo que hace más equitativo en la sociedad. Claro. Cuando tú puedes equilibrar el que tiene menos ingresos con el que tiene mayor ingreso, que no tenga que destinar de su presupuesto una parte importante para un elemento que la gente no decide. O sea, yo decido comprar una camisa o no, un pantalón o no, pero el tema de salud yo no lo decido. Es un tema que obligatoriamente. De hecho, uno quisiera nunca ir. El carnet. Hay un colegio médico que defiende a los afiliados de una manera intransigente. Sí, sus afiliados. Siempre consideran que es poco lo que se paga de copago. Sí, claro. Bueno. Chanel, gracias por estar aquí. Usted inmensamente agradecido. Señores, vamos a una pausa y enseguida regresamos.